Bien, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, siempre nosotros hemos acostumbrado a enfocar la teoría, los repasos, en función de la tendencia de las preguntas, ¿no? De los exámenes. Entonces es importante saber la estadística para saber cuáles son los temas más importantes y poder enfocarlos en la preparación. Entonces, por ejemplo, acá vemos el tema de pancreatitis aguda, es el tema cardinal en gastroenterología, ¿no? Siempre cae una, dos preguntas en el examen de salud. La parte de ciencias básicas también. Para el examen de salud sí es importante la parte de morfofisiología, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño también repaso. Hemorragia digestiva también es otro tema cardinal. La parte de diarrea crónica vamos a ver en el capítulo de gastroenterología. Diarrea aguda se ve con el doctor Ortiz en la parte de pediatría. ¿Ya? Acá nos enfocamos en diarrea crónica, patología de esófago, ¿no? Disfagia, las patologías hepáticas, úlcera péptica también, ¿no? Hemorragia digestiva baja, ¿ya? Son los temas más preguntados, como pueden ver, ¿no? Según la tendencia de los exámenes de salud. Entonces, esto es importante saberlo, ¿ya? Para siempre enfocarnos a qué debo hacer un repaso constante. Estos temas debemos dominarlos bien para lo que viene a ser el examen. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces vamos a comenzar con la parte de básicas, con la parte de morfofisiología, ¿ya? Recordando acá el tubo digestivo, las 4 capas del tubo digestivo. ¿Estamos? La primera capa, recuerden, chicos, se llama mucosa, donde tenemos el epitelio, ¿no? Y acá siempre les han preguntado el epitelio del esófago, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del epitelio del tubo digestivo, ¿no? Y el esófago, ¿qué epitelio tiene? Un epitelio poliestratificado plano. Ese es el epitelio, chicos, del esófago, ¿ya? Un epitelio poliestratificado plano, escamoso. En cambio, el resto del tubo digestivo es monoestratificado, una sola capa cilíndrica, columnar. Y si es simple, eso lo vas a tener en el estómago, ¿ya? En el estómago es un epitelio cilíndrico simple. En cambio, en el intestino delgado grueso tienes el epitelio columnar, pero con células caliciformes. Eso es propio del intestino delgado, del intestino grueso, ¿ya? Entonces ahí miren, con eso recordamos el epitelio de todo el tubo digestivo. Muy importante del esófago, porque ya lo vamos a ver en reflujo, el llamado esófago de Barrett, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Entonces acuérdate que es poliestratificado plano. Luego tienes la submucosa, ¿ya? En la submucosa tienes que acordarte de que hay glándulas, de que hay un plexo nervioso que es el plexo de Meissner, ¿ya? Te pueden preguntar, el plexo nervioso de Meissner. Este plexo nervioso local regula la función secretora, ¿estamos? La función secretora. Por en la capa muscular, que es la tercera capa, la capa muscular, recuérdate hay dos, ¿no? Dos capas, ¿ya? La mnemotecnia es cile, acuérdate, circular interna y longitudinal externa. Hay otro plexo nervioso que es el plexo mientérico de Auerbach, ¿estamos? Que regula la función motora. Entonces tienes que acordarte de esos dos plexos nerviosos locales, porque les pueden preguntar. Meissner, función secretora, Auerbach, función motora. ¿Estamos? Y luego tienes la capa más externa, que es la serosa, ¿ya? La capa más externa, que es la serosa. Que en el esófago está ausente. El esófago tiene adventicia, doctores, ¿ya? Adventicia tiene. No carece de serosa. El esófago torácico carece de serosa y tiene adventicia. Muy bien, esas son las 4 capas. Cuando hablamos de lo que viene a ser la función secretora del tubo digestivo, entonces vamos a ver acá la secreción de la saliva, ¿no? Por las glándulas salivales mayores, y acá tenemos, por ejemplo, lo que está de amarillo, chicos. ¿Por qué lo hemos resaltado de amarillo? Porque ha sido pregunta de examen, ¿ya? Pues ha sido pregunta de examen. Por eso lo colocamos. Entonces acá, si recordamos las glándulas salivales mayores, tienes la glándula maxilar, tienes la glándula parótida, ¿ya? La glándula parótida, y tienes la glándula sublingual, ¿no? Esas son las 3 glándulas, la glándula submaxilar, la glándula parótida y la glándula sublingual, ¿ya? Sublingual. Entonces, cuando hablamos de los conductos, porque eso les han preguntado,
El conducto de la glándula submaxilar se llama conducto de Wharton. Conducto de Wharton. En el caso de la glándula parótida se llama conducto de Stenon, ¿ya? Que drena en la segunda molar superior, ¿no? El conducto de Stenon drena en la segunda molar superior. Y la glándula sublingual, su conducto Rivinus, ¿ya? Acuérdate entonces ahí los conductos de estas tres glándulas. La que más secreta la saliva es la glándula submaxilar, es la que genera la mayor producción de saliva. Luego está la parótida y en último lugar la glándula sublingual. Recuerden que la glándula submaxilar, su secreción es mixta, cero mucosa. En cambio, parótida es rica en enzimas, por eso se llama serosa, y de la sublingual, mucosa. ¿Ya? Mucosa. Muy bien. Esos son entonces respecto a las glándulas salivales. Tiene un pH alcalino porque tiene bicarbonato. El que tiene ácido es el estómago, ¿no? Ya lo vamos a ver. Secreción ácida. El que tiene un pH muy alcalino es la secreción pancreática, porque es rica en bicarbonato, ¿ya? Rica en bicarbonato. Luego tenemos la secreción biliar, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Ahí tenemos entonces con respecto a las secreciones, ¿no? De el tubo digestivo, ¿ya? Esta función secretora, chicos, es estimulada, al igual que la motilidad, por ciertas hormonas, ¿ya? Es importante a veces recordar estas hormonas que les pueden preguntar en lo que viene a ser el sistema digestivo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la secretina. La secretina, producida por el intestino delgado, por la célula S del intestino delgado, aumenta, chicos, la secreción pancreatobiliar rica en bicarbonato. ¿Estamos? ¿Para qué sirve el bicarbonato? Para neutralizar el pH ácido que viene del estómago, ¿ya? Entonces, cuando ese ácido del estómago pasa al intestino delgado, la secretina lo que hace es aumentar la secreción pancreatobiliar para neutralizar ese ácido. Luego tienes la colecistoquinina, que lo que hace es aumentar la motilidad de la vesícula biliar, es decir, contrae la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi, ¿ya? Relaja el esfínter de Oddi y contrae la vesícula biliar, con lo cual aumenta la secreción de bilis. Chicos, ¿para qué sirve la bilis? Para digerir y absorber las grasas. Y además aumenta la secreción de enzimas por parte del páncreas, ¿no? Para sobre todo digerir proteínas. Entonces, como te das cuenta, la colecistoquinina también es formada en el intestino delgado. La secretina, ¿cuál es su función? Proteger del ácido. Y la colecistoquinina tiene función digestiva, porque sirve para digerir las grasas y las proteínas. Entonces, miren su función que tiene cada una de ellas, ¿no? En cuanto a la motilidad, podemos decir que la motilina es una hormona que estimula la motilidad del tubo digestivo cuando estamos entre comidas. Cuando estamos en ayunas, el que estimula la motilidad, ¿no? Los ruidos de hambre son estimulados por la motilina, ¿ya, chicos? Luego vamos a ver por acá también la gastrina. La gastrina, muy importante, aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Es el estímulo más potente para producir ácido clorhídrico, ¿no? Bien. Y cuando hablamos de los segmentos, ya si hablamos por segmentos del tubo digestivo, vamos a tener acá el esófago. En el esófago, chicos, es importante que recuerden acá en la parte posterior un triangulito, ¿ya? Este triángulo que se conoce con el nombre de triángulo de Killian. ¿Por qué? Porque este triángulo de Killian, formado por este músculo, miren, cricofaringio, y arriba por el constrictor inferior de la faringe, que forman los lados de este triángulo. Entonces lo voy a poner en mayor, en mayor visión. Acá tenemos entonces en la base, miren, el músculo cricofaringio, ¿ya? Este como anillo, ¿ven? Es el músculo cricofaringio. Y luego los lados lo forma el constrictor inferior de la faringe. Chicos, este triángulo que están viendo acá se conoce con el nombre de triángulo de Killian, ¿ya? Triángulo de Killian. Y es por este triángulo, chicos, que protruye, ya vamos a ver más adelante, el famoso divertículo de Zenker, ¿ya? Pero les voy adelantando. Divertículo de Zenker. Para asociarlo con la clínica, ¿no? Si no, básicas es aburrido. Tenemos que asociarlo con la parte clínica.
Ya está. Entonces recuerden ese dato del triángulo de Killian. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos acá el esfínter esofágico inferior, chicos. Muy importante. La presión del esfínter esofágico inferior va de 15 a 50 milímetros de mercurio. Tiene una longitud de 3 a 5 centímetros. Y este esfínter regula el paso de alimentos del esófago al estómago, ¿no? Del esófago al estómago. Tiene una regulación en cuanto a su presión. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién disminuye la presión del esfínter esofágico inferior? Es decir, ¿quién abre el esfínter? ¿Y quién aumenta la presión del esfínter esofágico inferior? Es decir, ¿quién cierra el esfínter? El que abre el esfínter, entonces el que abre el esfínter, es decir, relaja el esfínter y por eso lo abre, lo dilata, vienen a ser, por ejemplo, alimentos como las grasas, los azúcares simples, ¿no? Postres, dulces, chocolates. Eso relaja el esfínter. En cambio, ¿quién contrae? Las proteínas, ¿da? Las proteínas. En cuanto a sustancias, podemos decir que la acetilcolina contrae el esfínter, ¿no? La sustancia P contrae el esfínter, en cambio el óxido nítrico, el BIP, el péptido intestinal vasoactivo, van a relajar el esfínter, ¿no? O sea, van a abrir el esfínter. ¿Estamos? Muy bien. Entonces esas sustancias tienen que acordar. También fármacos, ¿no? En el caso de la metoclopramida cierra el esfínter. En el caso de los antiácidos, también cierran el esfínter. Y los fármacos que relajan músculo liso van a abrir el esfínter. Por ejemplo, los calcio antagonistas, los bloqueadores de calcio, los nitratos, las benzodiazepinas, ¿ya? Los beta agonistas van a relajar el esfínter, ¿ya? Esto lo vamos a aplicar en reflujo, así que deben acordarse quién cierra y quién abre el esfínter esofágico inferior. ¿Estamos? Muy bien. Con respecto al estómago, ¿qué podemos decir del estómago? La función más importante que viene a ser la secreción de ácido, ¿no? El estómago trabaja a un pH menos de 3, ¿ya, chicos? Y para eso, entonces, hay 3 fases. La llamada fase cefálica para la secreción de ácido, que representa un 30%. La llamada fase gástrica, que es la más importante, representa 60%. Y luego la fase intestinal, que representa 10%. ¿Ya? La fase cefálica, chicos, es cuando pensamos en comida o sentimos el olor de la comida, ¿no? Y eso está transmitido por el 10º par craneal, por el vago, ¿ya? Por el vago. La fase gástrica, acá tenemos 3 sustancias que tienes que acordarte. La más importante, la gastrina, luego el cofactor, la histamina y luego la acetilcolina. Esas 3 sustancias, chicos, estimulan la producción de ácido por parte de la célula parietal. Acuérdate, en el estómago tenemos la célula parietal, también llamada célula oxíntica. ¿Qué produce la célula parietal oxíntica? Ácido clorhídrico, y para absorber la vitamina B12, el factor intrínseco de Castlé. Entonces miren acá los 3 agonistas de la célula parietal. ¿Cuáles son los 3 agonistas de la célula parietal? El más importante, la gastrina, que tiene una secreción endocrina, miren, ¿no? Va por la sangre. Y es producida por la célula G, que está ubicado en el antropíloro. En el antropíloro. La célula G, chicos, está ubicado en el antropíloro. Ya está. Este es el estímulo más importante, la gastrina, que utiliza como segundo mensajero al calcio. Cofactor, histamina, ¿ya? Las células enteroendocrinas, también llamadas células APUT, forman histamina y van a estimular la secreción de ácido. Miren su segundo mensajero, ¿no? Diferente, AMP cíclico. Acuérdense, histamina, histamina, tiene AMP cíclico. Y el tercero, la acetilcolina, ¿no? Por el vago, la acetilcolina también estimula la célula parietal, como segundo mensajero el calcio, ¿no? Y todos van a estimular a la bomba protón-potasio. Bomba protón-potasio. Entonces ahí están los tres sustancias agonistas, ¿no? Gastrina, la más importante, más potente. Histamina es un cofactor. Y la acetilcolina, que viene del estímulo nervioso. Estimulan a la bomba protón-potasio, ¿no? Y esta bomba lo que hace es estimular la secreción a la luz de protones y luego aparte la secreción de iones cloro, y en la luz, chicos, en la luz se juntan y forman el ácido clorhídrico, proporcionando un pH
menos de 3 en el estómago, ¿ya? Luego la fase intestinal es una fase de regulación, porque cuando el ácido llega al intestino, lo que va a hacer es inhibir, mandar un estímulo negativo para bloquear la secreción de ácido. Y ahí está la secretina, la colecistoquinina, la enterogastrona. Acuérdate de estas hormonas que bloquean la secreción de ácido. Secretina, colecistoquinina, enterogastrona. ¿Ah? Muy bien. Entonces hacen un feedback negativo, ¿no? Porque regulan, ¿ya? Regulan. Muy bien. ¿Y cuál es la otra célula importante que tienes que acordarte en las glándulas gástricas? Es la célula principal o célula zimógena, ¿ya? Así se llama. Porque esta que produce la enzima que va a iniciar la digestión de las proteínas, que se llama la pepsina, pero lo produce como pepsinógeno. Luego el ácido se va a encargar de activar al pepsinógeno y formar la pepsina como tal, ¿no? Muy bien. Luego tenemos acá una glándula anexa que viene a ser el páncreas, ¿ya, chicos? El páncreas es una glándula mixta que tiene una porción exocrina que representa el 99% y una porción endocrina que representa el 1%. Endocrino está formado por los llamados islotes de Langerhans, ¿ya? Islotes de Langerhans, ¿ya? Y ahí ustedes se acuerdan de endocrino, ¿no? La célula beta, que es la más abundante, que produce insulina, alfa, que produce glucagón, la célula delta, que produce somatostatina, ¿no? Ya está, eso en endocrino. Acá nos enfocamos en la parte exocrina, ¿ya? Que está representado por estos folículos que están de color blanco, que se llaman acinos pancreáticos, ¿ya? Acinos pancreáticos. Esa es la porción exocrina. Esos acinos pancreáticos producen enzimas, por eso la secreción del páncreas se llama serosa, chicos. Es una secreción rica en enzimas que va a formar enzimas inactivas, eso se llama proenzimas. Los acinos pancreáticos producen, ¿ya?, proenzimas, enzimas inactivas. Entonces, como por ejemplo, ¿no?, en el caso de las proteínas, el tripsinógeno, que recién en el intestino delgado, ahí está el duodeno, la enzima, la enteroquinasa del duodeno, esta enzima importante, va a activar al tripsinógeno y lo va a convertir en tripsina, que ya es la hormona proteolítica activa, ¿ya? Entonces, este dato es importante, ¿eh? Las enzimas del páncreas se activan en el duodeno, en este caso el tripsinógeno a tripsina por la enteroquinasa. Y luego en cascada, miren cómo esta tripsina, una vez que sea activada en el duodeno, ¿no?, para digerir las proteínas, empieza a activar a todas las demás enzimas. Entonces tienes tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, ¿no? Las primeras se conocen con el nombre de endopeptidasas. Y la carboxipeptidasa es una exopeptidasa. Exopeptidasa. Ya está. Entonces, en cascada se empiezan a activar todas las demás enzimas proteolíticas una vez que la tripsina se ha activado en el duodeno por la enteroquinasa, ¿ya? Por esto esta es la enzima más importante desde el punto de vista digestivo, ¿no?, la tripsina. Pero también tienes para los lípidos la lipasa pancreática y también tienes para los carbohidratos la alfa-amilasa pancreática. El páncreas es muy importante para la digestión. Por eso vamos a ver, cuando hay insuficiencia pancreática, chicos, hay mala digestión, ¿no? Porque no vas a poder digerir, ya que el páncreas proporciona la mayor cantidad de enzimas para la digestión. Y finalmente tenemos acá el hígado, ¿no? La unidad funcional del hígado, recuerden, se llama acinos hepáticos, ¿ya? Acinos hepáticos. Entonces, estos acinos hepáticos tienen 3 zonas. ¿Con respecto a quién? Miren, esta es la vena centrolobulillar y este es el área portal, ¿no? ¿Tú qué vas a ver en el área portal? Rama de la vena porta, rama de la arteria hepática y el conducto biliar, ¿no? Esa es la llamada tríada portal. Arteria, vena, conducto biliar. Y acá la vena centrolobulillar. Y miren, 3 zonas se definen en los acinos hepáticos, ¿ya? La zona 1, que está cerca al área portal, va a tener mayor metabolismo y va a tener mayor oxígeno. ¿Por qué? Porque la arteria hepática trae oxígeno, chicos, y la vena porta trae nutrientes. Entonces la zona 1, como está cerca a la arteria hepática, tiene más oxígeno.
y como está cerca la vena porta que trae nutrientes, es más metabólica. Entonces cuando te digan qué zona es más metabólica, tiene más oxígeno, la zona 1. Luego está la zona 2, intermedia, y la más alejada es la zona 3, por lo tanto la zona 3 es todo lo contrario. Tiene menos oxígeno, es más sensible a la isquemia. Cuando hay un shock, hay una isquemia, esta es la primera zona que se necrosa, la zona 3 del acino hepático. ¿Por qué? Porque tiene menos oxígeno y menos metabolismo, ¿ya? Ese es el dato en la histología hepática. Y miren acá la triada, ¿no? En cuanto a la población celular de lo que viene a ser el hígado. El más abundante, el hepatocito, ¿no? Representa el 60% de la población celular. Luego acá el famoso espacio de Dice, acuérdate el espacio subendotelial, donde vas a encontrar esta célula que es el lipocito, o también llamada célula de Ito, que almacena vitamina A, que es una vitamina liposoluble, ¿no? Está la célula de Ito, que almacena vitamina A. Y sus capilares. ¿Cómo se llaman los capilares del hígado, chicos? Sinusoides hepáticos, ¿ya? Sinusoides. Y el macrófago, que viene a ser la célula de Kupffer, ¿ya? La célula de Kupffer es el macrófago del hígado. Ustedes recordarán que el hígado es conocido como el laboratorio, ¿no? Del cuerpo humano, porque tiene un sinnúmero de funciones. Entonces, por ejemplo, regula el metabolismo. ¿De quién? De carbohidratos, de proteínas y de lípidos, ¿no? En el caso de carbohidratos, por ejemplo, forma glucosa, chicos. Acuérdense de bioquímica. Eso se llama gluconeogénesis. Produce glucosa a partir de aminoácidos, glicerol, piruvato, ¿no? El hígado lo puede transformar en glucosa, en gluconeogénesis. Almacena glucógeno y lo puede degradar cuando el cuerpo lo necesita. Eso se llama glucogenólisis, ¿no? Por ejemplo, te levantas, no tomaste desayuno, el hígado te proporciona glucosa, porque agarra la reserva, que es el glucógeno, y lo degrada para producir glucosa, ¿no? A partir de la reserva, que es el glucógeno. Y eso te puede servir por 17 a 24 horas, ¿no? Te proporciona glucosa. En el caso de las proteínas, recuerden que el hígado metaboliza las proteínas. Por ejemplo, hace la desaminación de los aminoácidos, ¿no? Que son los monómeros de las proteínas. Entonces, ¿en qué consiste esto? Sacarle el grupo amino, que es lo tóxico de los aminoácidos. Entonces ese amino forma amoníaco y el amoníaco tiene que ser transformado a urea y eso hace el hígado. El hígado transforma el amoníaco en urea para que luego este sea excretado por el riñón. Esa es una función también importante, ¿no? Es por eso cuando hay falla hepática que se acumula el amoníaco y se tiene una encefalopatía hepática. En cuanto a los lípidos, recuerden que el hígado hace beta oxidación de ácidos grasos y eso produce cuerpos cetónicos, ¿no? Beta oxidación de ácidos grasos y cuerpos cetónicos que también se utilizan como fuente energética, ¿no? Forma lipoproteínas, acuérdate el VLDL que transporta triglicéridos endógenos, ¿no? LDL que transporta colesterol. ¿A dónde lleva el colesterol el LDL? A los tejidos. Y el HDL que lleva el colesterol hacia el hígado para que se pueda excretar en la bilis. Por eso al HDL le llaman el bueno, ¿no? Porque lleva el colesterol al hígado para que se elimine en la bilis. En cambio el LDL es el malo porque lleva colesterol a los tejidos y uno de ellos, cuando ya está abundante, es el endotelio, formando placas de ateroma. Muy bien, ese es entonces metabolismo. Almacenamiento, es un depósito, ¿no? El hígado almacena vitaminas, como por ejemplo folato, como por ejemplo B12, hierro, ¿ya? Entonces almacena, ¿no? Vitaminas como folato, cianocobalamina y hierro. Produce, síntesis, produce un sinnúmero de sustancias, chicos. Por ejemplo, la albúmina, ¿no? Responsable de la presión oncótica en el plasma, responsable de transporte de sustancias liposolubles que van en la sangre, como la bilirrubina indirecta, ¿no? Como los ácidos grasos, etcétera, ¿no? También forma factores de coagulación y el más abundante, fibrinógeno, ¿no? Fibrinógeno. También produce proteínas de transporte como ceruloplasmina, que transporta cobre, transferrina, que transporta hierro, transcortina, que transporta vitamina B12, ¿ya? Transporta vitamina B12. Entonces todo eso produce lo que viene a ser el hígado, ¿no? Las inmunoglobulinas también son producidas por el hígado,
Muy bien. Y también tiene función endocrina. ¿Cuál es la función endocrina? La función endocrina es formar hormonas, como por ejemplo, produce este intermediario de la hormona de crecimiento, que es la somatomedina C, ¿no? También produce el angiotensinógeno, que participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Activa la vitamina D, porque lo hidroxila en el carbono 25, ¿no? Luego ya el riñón termina de activar la vitamina D, ¿no? Y desde el punto de vista digestivo, chicos, produce la bilis. La bilis es muy importante para la digestión y la absorción de las grasas, como vamos a ver, porque contiene los famosos ácidos biliares, primarios, secundarios. Primario, el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico. Y el secundario, el desoxicólico y el litocólico. ¿Ya? El primario, el ácido cólico y queno desoxicólico. El secundario, desoxicólico y litocólico. Y son muy importantes las sales biliares, porque van a permitir la digestión y absorción de las grasas. ¿Chicos? Muy bien. Y como último dato, acá que nos queda un espacio, el hígado es el órgano que consume más flujo sanguíneo. ¿Cuánto se lleva el hígado del gasto cardíaco? 25% del gasto cardíaco. Por lo tanto, es el órgano que consume más volumen, más volumen de lo que viene a ser el gasto cardíaco. Muy bien, o sea, ahí hemos hecho un repaso. En el caso del intestino delgado, ya recuerden que el intestino delgado sirve para digerir y absorber. Pero como el intestino delgado, que está formado por el duodeno, el yeyuno y el ilion, sirven para absorber, vamos a tener 3 adaptaciones en el intestino delgado. Las llamadas válvulas de Kerkring, ¿ya? Aumentan el área de absorción, también llamadas conniventes, que es lo que están viendo ahí. Esto multiplica por 2 el área de absorción. Luego tienes las vellosidades intestinales, que multiplican por 10 el área de absorción. Y luego tienes esto de acá, los enterocitos, que en su borde apical tienen microvellosidades, también llamado borde en cepillo. Y esto es lo que más multiplica el área de absorción, chicos, porque lo va a multiplicar por 20 el área de absorción. De ahí entonces, si te preguntan quién es la principal adaptación para aumentar el área de absorción, viene a ser las microvellosidades o también llamado borde en cepillo. Entonces, esas 3 modificaciones tú vas a ver en el intestino delgado, de tal manera que el área total de absorción va a ser de 250 metros cuadrados, ¿no? Debido a estas adaptaciones. Luego tenemos por acá el colon, ¿no? El intestino grueso. En el intestino grueso, chicos, vamos a tener una división proximal y una división distal, que son diferentes en función, ¿no? Miren, la región proximal del intestino grueso lo que se encarga es de absorber. ¿Qué absorbe el intestino grueso? Agua, chicos. Agua junto con sodio, junto con cloro. Y acá trabaja, ojo, la aldosterona, así como en el riñón trabaja la aldosterona, reabsorbiendo, ¿ya? Agua y sodio. También en el intestino grueso, la parte proximal, va a actuar esta hormona, absorbiendo agua, ¿correcto? También se absorbe ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? En el colon, en la parte proximal. Y en la parte distal, mira, que almacena la materia fecal, las heces, la materia fecal, ¿correcto? La parte distal. Entonces, cuando ya las heces llegan a la ampolla rectal, se activa el reflejo de la defecación, ¿no? Que, en el cual va a actuar el esfínter anal interno, que acuérdate es involuntario porque tiene inervación autonómica, y luego el esfínter anal externo, que es voluntario porque tiene inervación somática a través del nervio pudendo, acuérdense, del nervio pudendo, ¿no? Entonces miren la definición. La flora bacteriana, muy importante, que les han preguntado. En el colon, chicos, predominan los anaerobios en una relación de 10 a 1, ¿no? Entonces 10 anaerobios por un aerobio. Y la bacteria que más predomina son los bacteroides, ¿ya? Entonces en el colon, la flora normal, predominan los anaerobios. Muy bien. Y finalmente acá, lo que vamos a ver es la digestión y la absorción de los nutrientes, ¿ya? Entonces miren
cómo se da la digestión y absorción. Vamos a comenzar con los carbohidratos rápidamente, ¿ya? Entonces, cuando me preguntan, ¿dónde se inicia la digestión de los carbohidratos, chicos? En la boca. Ya desde la boca estamos haciendo la digestión de los polisacáridos por esta enzima, ¿no? La amilasa salival o tealina, ¿ya? Entonces en la boca inicia la digestión de los carbohidratos, del almidón, del glucógeno, ¿no? Que es lo que digerimos. Ojo, no digerimos la fibra vegetal, ¿no? Celulosa, hemicelulosa, eso no. Almidón, glucógeno. Entonces miren, esta enzima degrada el almidón y lo convierto en pequeñas sustancias, ¿no? Disacáridos, trisacáridos, etcétera, ¿no? Ya está. Pero el que más va a digerir los carbohidratos es la amilasa pancreática, ¿ya, chicos? Entonces, si ponemos un porcentaje, la amilasa salival digiere 20% de los carbohidratos y la amilasa pancreática digiere, 80% de los carbohidratos. Entonces, podemos darnos cuenta que el páncreas es muy importante, ¿no? Entonces, todos los polisacáridos, debido a estas dos enzimas, se van a digerir y se van a convertir, miren, en disacáridos, ¿no? Maltosa, sacarosa, lactosa. Ahora, estos disacáridos no pueden absorberse, tienen que pasar a monosacáridos. Entonces, ahí miren dónde están las disacaridasas, en el borde en cepillo, en el enterocito, ¿te acuerdas? El enterocito, en su borde en cepillo, vamos a tener disacaridasas para digerir esto de acá, ¿ya? Entonces, las disacaridasas del enterocito digieren la maltasa, la sacarosa y la lactosa, ¿no? En sus monómeros, que van a ser los monosacáridos. Entonces, por ejemplo, la maltosa, ¿a qué se va a degradar? A glucosa más glucosa. La lactosa, a glucosa más galactosa. Y la sacarosa se va a degradar a glucosa más fructosa. Acuérdense, bioquímica. Y estos ya son monosacáridos. Y ahora sí, como monosacáridos se pueden absorber. Chicos, la glucosa y la galactosa se absorben por transporte activo secundario a través de esta proteína que está en el intestino que se llama CGLT1, ¿ya? Transporte activo secundario, ¿qué quiere decir, chicos? Que gasta energía, activo y secundario, porque va acoplado la absorción al ion sodio. Para que tú absorbas glucosa, para que absorbas galactosa, chicos, se tiene que absorber el sodio. ¿Estamos? Por eso el suero de rehidratación oral, ¿qué contiene? Tiene agua, tiene sal y tiene azúcar, pues, chicos, ¿ya? Porque la glucosa no entra sola, la glucosa entra con el sodio. ¿Estamos? Muy bien. Y la sacarosa, en este caso la fructosa, solo la fructosa es el diferente, porque la fructosa utiliza difusión facilitada. Su transportador se llama GLUT5. La fructosa, para absorberse en el intestino, utiliza el GLUT5. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos acá la digestión de las proteínas, ¿ya? En el caso de la digestión de las proteínas, vamos a decir que la digestión inicia en el estómago. Miren, ahí está, su pedazo de carne, las proteínas, y el estómago produce, acuérdate, la célula zimógena principal genera pepsinógeno. Y luego la célula parietal te produce ácido, ¿verdad? Y ese ácido activa el pepsinógeno y lo convierte en pepsina. Y la pepsina digiere las proteínas, ¿ya? Digiere las proteínas. Por eso en el estómago se inicia la digestión de las proteínas. Luego, como pueden ver acá, estas proteínas finalmente se van a degradar por el páncreas nuevamente, porque el páncreas va a formar las principales enzimas proteolíticas. Miren, ahí está, la más importante, ¿no? El tripsinógeno, que al activarse en el duodeno, acá está la enzima, acuérdate, ¿eh? Las enzimas del páncreas se activan en el duodeno. Ahí está la enteroquinasa, activa la tripsina, y la tripsina en cascada, como habíamos dicho, activa a todas las demás enzimas. ¿Estamos? A todas las demás enzimas. Ya está. Y luego estas enzimas proteolíticas van a degradar finalmente las proteínas en aminoácidos, en dipéptidos, en tripéptidos.
¿correcto? Ya está. Los aminoácidos, los dipéptidos, tripéptidos también se absorben por transporte activo secundario, es decir, acoplado a iones sodio, también algunos acoplado a iones protones. ¿Ya? Acuérdense del mecanismo de transporte, les pueden preguntar. Y finalmente las grasas. En el caso de las grasas, chicos, ¿ya? En el caso de la digestión de los lípidos, que es lo más difícil de digerir, miren, las grasas vienen en grandes gotas de grasa, ¿no? Entonces, esas grandes gotas de grasa no pueden ser atacadas por las enzimas, ¿ya, chicos? Entonces, el primer proceso para digerir las grasas es la emulsificación. ¿Y quién hace la emulsificación? Las sales biliares que habíamos comentado, ¿no? Las sales biliares lo que hacen es romper las grandes gotas de grasa y convertirlas en pequeñas gotas de grasa. Eso se llama emulsificación, chicos, ¿ya? Emulsificación. Ahora sí, estas pequeñas gotitas de grasa pueden ser atacadas por las enzimas. La más importante, la lipasa pancreática. ¿Estamos? La lipasa pancreática. O la colipasa, ¿ya? Entonces, estas de acá atacan a las pequeñas gotas de grasa y ahora sí vas a tener tus monómeros de los triglicéridos, ¿no? Que es la grasa que consumimos en los alimentos. El triglicérido, como su nombre lo indica, está formado por glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, debido a la acción de las enzimas, miren que vamos a tener monoglicérido y ácidos grasos. Y estos monoglicéridos y ácidos grasos no pueden absorberse directamente por el enterocito. Tienen que formar micelas. Y nuevamente, ¿quién participa para formar micelas? Los o las sales biliares, chicos. Entonces, y las micelas, al agrupar a los monoglicéridos y ácidos grasos, ahora sí pueden absorberse. Ahora sí pueden absorberse por el enterocito mediante difusión simple. Todo lo que es grasa, chicos, es mediante difusión simple, porque son sustancias liposolubles. Por lo tanto, miren el rol importante de las sales biliares para digerir, emulsificar las grasas y absorber mediante la formación de micelas. ¿Ya? Muy importante las sales biliares, que son derivadas del colesterol, formadas en el hígado, ¿no es cierto? Formadas en el hígado, y como son muy importantes se tiene que reciclar, se tienen que reabsorber. Y esa es una pregunta también de examen. ¿Dónde se reabsorben las sales biliares? ¿No? En el íleon, tercera porción del intestino delgado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y todos estos alimentos que se han absorbido, todos van a ir a la circulación portal. Todos. ¿Ya? Los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos de cadena corta pasan a la circulación portal. El único que no pasa a la vena porta, sino primero al sistema linfático, viene a ser los ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena larga van a pasar al sistema linfático. ¿En forma de qué? De kilomicrones. ¿Qué es los kilomicrones? Es una lipoproteína que va a transportar triglicéridos exógenos, porque son triglicéridos que vienen de la dieta. En cambio, cuando hemos hablado del VLDL, se transporta triglicéridos endógenos. El kilomicrón es el que transporta triglicéridos exógenos, que viene de la dieta y pasa primero al sistema linfático, ¿correcto? Los ácidos grasos de cadena larga. Ese es el concepto. Muy bien. Entonces ahí hemos visto la digestión y la absorción. Si nosotros hacemos una clasificación funcional de dónde se absorben las sustancias, tenemos duodeno, yeyuno, íleon y colon, ¿verdad? Ya está. En el duodeno, ¿qué se absorbe, chicos? El hierro. ¿Cuánto se absorbe? 10%, ¿ah? Solo el 10% de hierro absorbemos. Sobre todo el hierro ferroso, ¿no? Que está de origen animal. Calcio. En calcio absorbemos hasta un 30% y que es potenciado por la vitamina D, ¿no? Vitamina D, el calcitriol. Muy bien, hierro, calcio, magnesio también se absorbe. Todos los cationes, la mayoría de los cationes se absorben en el duodeno. Las vitaminas liposolubles también se absorban en el duodeno y los monosacáridos. En el yeyuno, ¿qué vamos a tener? Esta es la principal zona de absorción. Acá se absorben las grasas, se absorben las proteínas, el resto de los monosacáridos, ¿ya? Se absorben
acá. Vitaminas hidrosolubles como folato se van a absorber en el yeyuno. Y en el ilion, ¿qué se absorbe? La vitamina B12 por endocitosis, chicos, endocitosis, transporte activo. Recuerden que para absorber vitamina B12 necesitamos esta proteína formada por la célula parietal oxíntica, que también produce ácido, que se llama factor intrínseco de Castlé. ¿Ya? Va a permitir la absorción de B12 en el ilion por endocitosis. También se absorbe las sales biliares en el ilion y también se absorbe vitamina C en el ilion. ¿Y el colon qué absorbe? El colon absorbe agua junto con sodio, ¿verdad? Junto con cloro y ácidos grasos de cadena corta. Ácidos grasos de cadena corta. Muy bien, esa es la definición o la división funcional de la absorción de los alimentos. ¿Ya, chicos? Muy bien, hemos hecho un repaso, ¿no? Más o menos rápido, podemos decir así, con los datos más importantes de básicas, ¿ya? Básicas. Hay mucho más para hablar, pero esto es lo más importante que les he tratado de resumir y que obviamente tienen que repasar. Pues la idea, chicos, para prepararse en un examen es hacer un repaso constante, ¿no? Un repaso, ¿ya?